Los grandes salones de Palacio Seriano resonaron con susurros en las enormes paredes. Hecho de piedra reluciente se extendía hacia el cielo y el aire se llenaba, con el zumbido de voces alienígenas, pancartas reales que muestran las insignias de él. El reino seriano se balanceaba suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. Era un lugar donde los guerreros más fuertes y los líderes más sabios se reunieron hoy. Pero algo era diferente, princesa, a través de la hija del rey. Sol se paró en el centro de la gran cámara. Su largo cabello morado oscuro fluía con gracia por la espalda y sus ojos brillaban con un tono esmeralda brillante. Llevaba un vestido hecho de sedas brillantes. Que solo la familia real podía permitirse. Su belleza era igualada solo por su fuerza, ya que Vera no era solo una princesa, ella era una hábil luchadora entrenada en las formas de combate desde la infancia, pero hoy había venido a hacer una decisión que conmocionaría a su gente. En el centro de la habitación estaba Rylan, un soldado humano de la tierra que era alto, con cabello castaño corto y llamativos ojos azules se contrastaban con el entorno alienígena que lo rodeaba. Uniforme simple y práctico fue usado durante meses de servicio en Serit Rylan. Nunca había esperado encontrarse aquí en el corazón de un mundo extraño y mucho menos siendo el foco de una asamblea tan grandiosa. Pero ahora que la princesa se presentó ante él, el peso del momento presionado sobre su pecho. Yo no entiendo a Rylan, murmuró en voz baja con confusión. Se quedó rígido con los brazos cruzados a frente. Del inseguro de cómo reaccionar a su alrededor, la corte seria guardó silencio mirando con intenso interés. Vía sonrió suavemente con los ojos sin dejar los suyos. Tomó un acércate a la delicada tela de su vestido que se remolina a su alrededor mientras se mueve. Aún no tienes que entenderlo, Rylan, ella dijo con voz clara y confiada, pero lo que estoy a punto de decir lo hará cambiar todo para los dos. RYM parpadeó, todavía tratando de darle sentido a la situación en la que había pasado meses. Serí trabajando junto a los soldados serianos como parte de una fuerza de mantenimiento de la paz. Los humanos habían formado una alianza con las especies alienígenas con la esperanza de crear una paz duradera en la galaxia, pero él había. Nunca imaginé que una de las princesas de Sert lo eligiera por nada, especialmente no por algo como tan serio como lo que vio. Estaba insinuando. ¿Qué estás diciendo?, Ryan le preguntó a su voz, traicionando su confusión. Te pido que seas mi compañera Vera, dijo sus palabras. Sonando por la habitación, hubo un jadeo colectivo de los nobles serianos a su alrededor. Los susurros comenzaron a crecer. Más fuerte era la idea de que la realeza seriana eligiera al humano como su pareja, algo inaudito. Los humanos eran jóvenes y especies primitivas que aún luchan por encontrar su lugar en la vasta extensión de la galaxia. Muchos de los artanos los consideraba débiles, nada más que una curiosidad. La habitación cayó en un silencio incómodo que Rylan podía sentir. Los ojos de todos los nobles en la habitación sobre él. Algunos parecían enojados, otros confundidos, y algunos parecían francamente disgustados. Pero a Vera no parecía importarle que se mantuviera erguida, inquebrantable en su elección. ¿Por qué me preguntó Rylan, su voz apenas por encima de un susurro? Nunca se había considerado a sí mismo nada especial. Solo era un soldado entrenado para sigue órdenes y completa misiones. Él era humano, y eso a menudo se sentía como él. Lo más ordinario de Vía dio un paso adelante suavizando su mirada. Porque a diferencia de los demás, no me tratas como un objeto para ser uno. Me ves por lo que realmente soy, no por mi título o mi estatus. No me temes, y no me ves como un premio inalcanzable. Eres diferente. Rylan y yo admiramos que las palabras flotaran en el aire y por un momento Rylan estuviera sin palabras. Nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había respetado a Vía por sus habilidades, su fuerza y su inteligencia, pero la idea de que ella le pidiera que fuera su pareja, alguien tan simple como él, un humano, estaba más allá de su alcance. Entendiendo que el corcho permanezca de aún observando, esperando la respuesta de Rylan. Todos sabían que rechazar a la princesa no era algo que pudiera tomarse a la ligera, sería un insulto. La familia real, algo que podría llevar a consecuencias nefastas. Pero antes de que Rylan pudiera hablar, el rey Salceres profundo. Voz resonó por el pasillo. El poderoso rey de Serit era una figura imponente, de pie, más alto que cualquiera de los otros cianos. Sus ojos dorados brillaban con poder, y su larga barba plateada se sumó a su presencia intimidante. Dio un paso al frente, su mirada fija en Rylan. Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera, rey Salor. Dijo que un humano es una marca para mi hija. La sola idea es inquietante, pero parece que Vía está decidida a que si vas a tomarla como tu pareja, debes demostrar que eres digno.
Ran miró al rey. Todavía no estaba seguro de lo que estaba sucediendo, pero una cosa estaba clara si quería. Al lado de Vía, tendría que ganarse la aprobación de su padre. El respeto de todo el pueblo siriano me probaré a mí mismo, Rilan dijo que su voz firme, y con esas palabras comenzó el primer paso hacia un futuro incierto. Rilan se quedó congelado en el gran salón del palacio siriano. Las palabras del rey Salor resonaron en su mente. Si eres para tomarla como tu pareja, debes demostrar que eres digno. El aire a su alrededor se sentía pesado. Cientos de ojos alienígenas estábamos viendo juzgar. Algunos parecían divertidos, otros furiosos. La idea de un humano convertirse en pareja de un siriano real era inaudito. Era un desafío, no solo una tradición, sino su propia creencia de que los humanos eran débiles, indignos de estar de pie. Al lado de su gente, a través de la princesa, se mantuvo erguida a su lado, sus ojos esmeralda, llena de tranquila confianza. Ella lo había elegido entre todos los guerreros de la galaxia. Ella había elegido a un soldado humano. Pero ¿por qué Rilan todavía luchaba por entender aún? Voz profunda y dominante interrumpió sus pensamientos. Eres tonto de siquiera. Considere que este Rilan humano se volvió para ver a un alto guerrero siriano dar un paso adelante desde la multitud. Su armadura dorada brillaba bajo el palacio, ilumina sus rasgos afilados y la postura fuerte dejó en claro que él era alguien importante. ¿Quién es ese Rilan?, le susurró al comandante de Vía. Selor, ella respondió, uno de los mejores de mi padre. Guerrero se cree en la fuerza por encima de todo y no piensa en los humanos. Alguien se acercó más a sus penetrantes ojos clavados en Rilan. ¿Realmente crees que puedes estar al lado de nuestra princesa? Eres débil. Tu especie confía en máquinas y trucos. No tenía fuerza real. Rilan apretó los puños, pero mantuvo su voz calma. La fuerza no se trata solo de músculos. A veces se trata de cuánto puedes soportar, lo inteligente que puedes ser y lo lejos que estás dispuesto a llegar por los que te importan, murmuró la multitud. Ante sus palabras, algunos de ellos se burlaron, pero otros parecían pensativos. Rey Salor levantó la mano, silenciando la habitación lo suficiente. Veremos si las palabras de este humano llevan espera. Rilan, te enfrentarás las pruebas de valor si tienes éxito. Puedes estar al lado de mi hija si fallas. Abandonarás este planeta y nunca volverás. Un pesado silencio siguió a la. El significado de las palabras del rey era claro. Esta no era una prueba simple. Las pruebas de Gort eran legendarios entre los cianos para los que habían sido creados hace siglos. Demostrar la fuerza de los guerreros. Muchos lo habían intentado, muchos habían fracasado. Rilan tomó una profunda aliento. Había sobrevivido a innumerables batallas antes de enfrentarse a peligro más allá. Imaginación. Pero esto era diferente. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de demostrar que los humanos eran más de lo que la galaxia creía que eran. Acepto que Rilan dijo con firmeza, que se cruzó una sonrisa. Cara Soren, que entonces no durarás mucho. El rey asintió. Mañana las pruebas lo harán. Comience. Hasta entonces prepárese con que el tribunal desestimó él. Sartán salió lentamente del pasillo, sus susurros llenando el aire. Algunos se rieron, ya esperando que Rilan fallara. Otros parecían curiosos, preguntándose si el humano realmente podría sorprenderlos. Mientras la habitación vaciado a través de Rilan. No tienes que hacer esto, dijo en voz baja. Sí. Aléjate ahora. No te lo guardaré en tu contra. Rilan la miró, viendo algo en sus ojos que hizo que su decisión aún más clara. Ella lo había elegido no por su fuerza, sino porque ella vio algo en el que nadie más vio. A no alejarse, dijo Rilan. Les demostraré que los humanos son más de lo que piensan. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Vía. Entonces me quedaré quieto a tu lado. Cuando salieron juntos del gran salón, Rilan sabía que mañana cambiaría todo. Si ganaba o perdía, este era el momento que definiría su lugar en la galaxia. Y estaba listo. El hijo de Serita arrojó un resplandor dorado sobre los campos de entrenamiento reales. La arena era vasta, rodeada de altos muros de piedra tallados con símbolos antiguos. Filas de nobles y guerreros sirianos llenaron las gradas, ansiosos por presenciar el primer juicio. Algunos estaban emocionados, otros divertidos. Muchos simplemente esperaron a ver fallar al humano. Rilan se paró en el centro de la arena, estirando sus brazos y rodando sus hombros. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su expresión calma. Él había enfrentado el peligro antes, pero nunca así. Esto no era solo una pelea, fue una prueba para demostrar que la humanidad era más de lo que creían los alienígenas. Frente a él estaba su oponente, un guerrero siriano llamado Hubx. El alienígena era enorme, al menos un pie más alto que Rilan, con gruesa piel blindada y garras afiladas. Llevaba solo una batalla
Un arnés que revelaba los poderosos músculos debajo de una profunda cicatriz corrió por su izquierda. Mejilla una marca de victoria pasada, y ahí el rey Ezor se levantó de su trono sudorado. Ojos escaneando la arena, su voz resonó en el aire. La primera prueba es la duelo de fuerza. Rilan, debes derrotar a Korvac. En combate sin armas, solo habilidad, resistencia y fuerza de voluntad. La multitud estalló en vítores cuando GVX golpeó su puños juntos sonriendo. Esto terminará rápidamente, humano. Él dijo que Rilan no. Simplemente respiró hondo y se colocó en una postura de combate en la que había luchado contra enemigos más grandes. Antes de que la fuerza no fuera todo, la estrategia importaba demasiado. Sonó un fuerte gong. A través de la arena, señalando el inicio de la batalla, Vax cargó como una bestia contra su pasos pesados sacudiendo el suelo. Giró un puño enorme la cabeza de Rilan. Pato Rilan, justo a tiempo, sintiendo el viento de la huelga pasar sobre él. Siste dio un paso al frente y dio una patada aguda al costado de GV, pero fue como pateando una pared de acero. GVX se rió y le hizo cosquillas antes de que Rilan pudiera mover a Vax. Giró y golpeó su codo contra el pecho de Rilan. El impacto lo hizo volar. Golpeando el suelo con fuerza, el dolor le atravesó las costillas, pero apretó él dientes y se obligó a levantarse. La multitud rugió de risa. El humano es débil. Alguien gritó, corrió, limpió el polvo de su cara. Su cuerpo pero él tenía. Luchó contra lo peor. Tuvo que ser más inteligente. GVX cargado de nuevo, listo para aplastar. Esta vez Rilan no corrió. Esperó justo cuando Vax balanceaba su enorme arm. Rilan esquivó en el último segundo usando el impulso del guerrero contra él. Agarró la muñeca de Gba y se retorció enviando al enorme guerrero tropezando hacia adelante. Korvax gruñó frustrado y giró. Pero Rilan fue más rápido. Le dio un fuerte puñetazo al guerrero. Garganta, un punto débil incluso para los cianos. Gorba jadeó momentáneamente aturdido. Rilan no lo hizo perder el tiempo. Se movió rápidamente golpeando de nuevo, puñetazos agudos en las costillas y luego un patada a la rodilla. Vax tambaleó su equilibrio. Sacudió la risa de la multitud. Desvanecido al mirar desde el balcón real, se inclinó hacia adelante con una pequeña sonrisa. Apareció en sus labios el está aprendiendo. GVX rugió y se balanceó salvajemente, pero Rilan, esquivado de nuevo haciendo que el guerrero desperdicie su energía. Los humanos no eran los más fuertes especies, pero eran rápidos, inteligentes y decididos. Rilan usó eso para su ventaja. Se agachó bajo otro swing y luego saltó a la espalda de GV bloqueando su con el brazo alrededor del grueso cuello del guerrero. Vax luchó tratando de sacudirlo, pero derecha apretada, apretando con todas sus fuerzas. El guerrero jadeó por aire. Finalmente, con un último esfuerzo, Ryan cambió de peso y obligó a GVX a bajar. Sujetándolo al suelo, la multitud se quedó en silencio. El gong volvió a sonar. El humano Vientos, el locutor, declaró que una ola de incredulidad y conmoción se extendió por todo él. Arena. Nadie esperaba este resultado. Gorx gimió aún recuperando el aliento. Rilan se puso de pie respirando, mucho sudor goteando de su frente, su cuerpo pero lo había hecho desde el trono real. El rey Salor entrecerró los ojos. Esperaba que el humano fallara, pero ahora se vio obligado a reconsiderar el corazón de Viria. Hinchada de orgullo, ella había creído en Rilan y ahora él había tomado la primera. Un paso hacia probarse a sí mismo ante todo el reino. Mientras Rilan se alejaba de la arena, él sabía una cosa. Seguro que esto era solo el comienzo. La próxima prueba sería aún más difícil. En la arena de supervivencia seriana estaba llena de tensión. El segundo juicio trataba sobre, para empezar, y lo que estaba en juego era aún mayor de lo que el primer Rilan podía sentir. El peso de eso presionándolo. Esta prueba no se parecía a ninguna pelea que hubiera enfrentado. Pondría a prueba su mente en espíritu. Por mucho que su cuerpo, la arena era vasta y se extendía por millas en todas direcciones. Estaba rodeado de un terreno duro e implacable, colinas rocosas, desiertos abrasadores, y bosques traicioneros. Criaturas peligrosas vagaban en las sombras y el clima podía cambiar en un instante. Rilan no tenía armas ni armadura, solo su instinto, su resistencia y su voluntad de sobrevivir. La voz del rey Soul resonó en auge en la arena abierta. La segunda prueba es la prueba de Will Rilan Yu. Debe sobrevivir en este ambiente hostil durante 3 días. Enfrentará los peligros de la tierra, las criaturas que habitan aquí, y los elementos mismos. Si llegas al final, ¿qué pasas? Corrió, asintió con la cabeza, con la cara puesta en determinación. Sabía que el desafío sería difícil, pero no era ajeno a las situaciones difíciles en su tiempo como soldado.
Se había enfrentado a misiones peligrosas, clima brutal y situaciones que amenazaban la vida en. Sobrevivir a esto demostraría que la fuerza de la humanidad no era solo física, sino que era la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía comenzar en su contra. El rey dijo que Ran se volvió y comenzó su viaje a lo desconocido. El suelo rocoso crujió bajo sus botas mientras adentraba en el desierto. El sol bajaba del cielo y el calor era insoportable, podía sentirla. El sudor goteaba por su espalda. Su garganta seca. Sabía que si no encontraba refugio pronto comenzaría a sufrir deshidratación mientras caminaba por él. El silencio de la tierra estéril se rompió solo por el sonido de las llamadas de animales distantes. Rylan hizo una pausa escuchando atentamente. Había algo en el aire, una extraña sensación de que no estaba solo. Escaneó el horizonte, pero no había nada en vista. Los Sios le habían dicho que las criaturas de esta tierra eran astutas y que muchas habían aprendido a esconderse a plena vista. De repente, una sombra de mierda atravesó el suelo y Rylan giró alrededor de los instintos. Pateando por el rabillo del ojo, vio el destello de algo que se movía aún. Criatura rápida con escamas como obsidiana pulida cargó hacia con sus garras. Eran largos y afilados. Sus ojos brillaban de hambre. Rylan no dudó en. Sí dio un paso alegre evitando el golpe de la criatura y corrió hacia una gran formación rocosa cerca de la criatura. Siguió más rápido de lo que esperaba, sus mandíbulas rompiéndose en el corazón de Rylan. Corrió mientras subía las rocas, apenas manteniéndose por delante del depredador. Cuando llegó a la cima, se volvió para enfrentar al criatura que ahora caminaba por debajo gruñendo y esperando que le hiciera un movimiento. Rylan sabía que no podía quedarse allí para siempre, que la criatura sería paciente y que si no hacía algo, lo haría. Eventualmente encontró una manera de alcanzarlo. Respiró hondo y estudió el terreno. Las rocas estaban irregulares y inestable, pero había una pequeña repisa justo fuera del alcance de la criatura. Si pudiera hacerlo, podría ser capaz de. Astuto corrió, esperó el momento adecuado mientras la criatura se abalanzaba de nuevo. Él saltó usando todas sus fuerzas para empujarse hacia arriba. Apenas llegó al cornisa, raspando sus brazos a lo largo de las rocas afiladas mientras se levantaba. La criatura rugió con frustración caminando. Debajo, Rylan se tomó un momento para recuperar el aliento. Su corazón aún latía con fuerza en su pecho. Le dolía el cuerpo, pero había sobrevivido. Había burlado a la criatura usando su. El pensamiento rápido y la determinación de escapar de Rylan continuaron su viaje, pero los desafíos no terminaron ahí. Los siguientes 2 días estuvieron llenos de pruebas. Vientos fuertes, tormentas de arena repentinas y criaturas extrañas que parecían aparecer de la nada en las que Rylan tenía que confiar. Todo lo que había aprendido a lo largo de los años, sus habilidades de supervivencia, su ingenio y su inquebrantable voluntad de seguir adelante. Al tercer día, agotado y al borde de colapso, Rylan tropezó en un pequeño valle, un oasis raro en medio de la tierra desolada. Allí en el centro había un pequeño charco de agua dulce. Sus ojos, ampliado con alivio, lo había logrado, pero mientras se arrodillaba para beber, escuchó algo detrás de él. Se volvió justo a tiempo para ver a una gran criatura. Una bestia enorme con piel blindada y dientes afilados y dentados cargando hacia él. Rylan no tenía la energía para correr. Su cuerpo estaba agotado y sabía que esta criatura era demasiado poderosa para luchar. Pero, justo cuando la criatura se abalanzó, recordó algo que los artanos le habían enseñado: que la clave para sobrevivir no era solo se trataba de pelear, se trataba de saber cuándo pelear y cuándo retirarse. Con un explosión final de fuerza, Rylan salió de camino de la criatura y se zambulló en el agua donde rugió la bestia. Frustración, pero no siguió. Era demasiado grande para entrar en la piscina poco profunda. Rylan permaneció en el agua hasta que sintió que la bestia se iba, y luego salió lentamente de su cuerpo temblando de agotamiento. Lo había logrado, había sobrevivido a la prueba de la voluntad. Como tropezó hacia el borde del valle, vio a los observadores reales esperando entre ellos, mirando con una sonrisa orgullosa en su rostro. Los ojos de Rylan se encontraron con los de ella y por primera vez desde que entró en la arena sintió una sensación de paz. Lo había logrado, había sobrevivido, y estaba un paso más cerca de demostrar la fuerza de la humanidad. Rylan se paró al borde de la arena con el cuerpo adolorido y magullado por las pruebas, pero su espíritu más fuerte que nunca. La prueba de voluntad tuvo. Había sido agotador, pero había sobrevivido, demostrando a todos lo más importante: el mismo que era capaz de más de lo que pensaban. La tercera prueba sería la prueba final y no sería sobre la supervivencia de la fuerza o las tácticas. Se trataría de algo mucho más personal que la princesa Vía le había dicho.
Poco sobre este desafío final, solo que sería el más difícil de todos mientras se encontraba bajo el abrasador. San esperando que comenzara el juicio, sus pensamientos se inclinaron hacia ella a lo largo del curso. De estas pruebas algo había cambiado. Su vínculo había crecido y cada vez que él, al verla, se sintió más conectado con ella, más impulsado a triunfar por ella por ellos. Él ya no estaba luchando solo para demostrar su valía, estaba luchando para ser digno de su confianza, su respeto y, en última instancia, su corazón. La voz del rey rompió a través de sus pensamientos sus palabras. Cargado de autoridad, Ryland King de Azor calificó su tono de severo y curioso. La tercera prueba pondrá a prueba tu corazón. Se llama la prueba de la lealtad que harás. Se le pedirá que tome una decisión que podría determinar su destino, y el destino de su gente elegirá el suyo propio. Deseos o el bien mayor. Ryland sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. ¿Una elección de qué tipo de elección? Miró a Berea, que estaba junto a su padre. Su expresión ilegible, sus ojos se encontraron con los suyos llenos de incertidumbre. Ella sabía tan poco como él sobre lo que vendría después. El rey Salor dio un paso adelante que tomará el juicio. Lugar en la arboleda sagrada en lo profundo de los bosques de Serit entrarás. Solo una vez allí te enfrentarás a una decisión imposible. La elección lo hará. Desafía tu lealtad, tu coraje y tu humanidad sin una palabra más. King hizo un gesto hacia un camino estrecho que conducía al denso bosque. La multitud alrededor de la arena guardó silencio. Anticipación flotando en el aire. El corazón de Ryland se aceleró, pero él asintió resueltamente. No iba a retroceder ahora que había llegado demasiado lejos. Vía le dio una última mirada, cuando se volvió para dejar su mirada suavizada. Pero ella no dijo nada. Él pudo sentirla. Fe en él, y le dio la fuerza para continuar. El bosque era denso, su árboles imponentes bloqueando la mayor parte de la luz solar. El aire era fresco y húmedo, lleno del aroma terroso del musgo y las hojas caídas. Ryland se movió con cautela. A través de los árboles sus pasos se iluminan mientras trataba de hacer el menor ruido posible. El camino se torció y giró, llevándolo más profundamente al corazón del bosque. Después de lo que parecía nuestro, él finalmente llegó a un claro. En el centro del claro se encontraba un gran altar de piedra tallado con símbolos antiguos. Al pie del altar había dos figuras, cada una atada con cadenas. La primera era una niña de no más de 10 años con ojos oscuros llenos de miedo. La segunda era una hombre mayor, soldado. Por lo que parece, sus manos también los encadenaron a los dos. Levantó la vista cuando Ryland se acercó. ¿A quién eres tú? La chica susurró su voz, temblando. ¿Qué nos vas a hacer? El corazón de Ryland dio un vuelco cuando se acercó a ellos. Su mente aceleró sus ojos. Movido de la niña al hombre, había algo familiar en el soldado, aunque Ryland no pudo ubicarlo antes. Podía hablar. Una voz profunda resonó a través del claro. Era la voz de Razor, aunque parecía provenir de en todas partes, llenando el espacio con poder. Ryland, la voz retumbó. Tienes dos opciones. Puedes salvar una de estas dos vidas, pero no ambas. La niña no tiene conexión contigo, pero ella es inocente. El soldado, sin embargo, es un hombre tuyo, amable. Él es un comandante en el ejército humano que ha sido capturado. Él podría ayudar a tu gente, pero su vida se perderá si elige salvarle. El cofre de Ryland tensó su mente. Giró dividida entre dos opciones imposibles. La chica era inocente, y salvarla sería lo correcto, pero el soldado era de la tierra, compañero humano, tenía familia, tenía futuro y podía ayudar a la gente de Ryland. Pero salvarlo significaría abandonar a la chica, cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. De la decisión presionada, sobremiró de una figura a la otra. Su corazón latía con fuerza. Este era el momento. Este fue el juicio que lo definiría, que demostraría lo que representaba. Cerró los ojos, respirando hondo. ¿Qué querría Vía que hiciera? ¿Qué querría la humanidad que hiciera? ¿Podría realmente elegir entre dos vidas? Sabiendo que cualquiera que fuera la decisión que tomara, alguien sufriría después de un largo momento. Ryland finalmente abrió los ojos. Su voz era constante a pesar de la confusión interior. El elijo a la chica. Las cadenas alrededor de las muñecas de la chica se cayeron y ella colapsó en sus brazos llorando suavemente. Ryland la ayudó a ponerse de pie con sus ojos todavía encerrado en el soldado, cuya cara estaba llena de conmoción y enojo porque ella. El soldado preguntó: ¿por qué no yo puedo ayudar a tu gente? Yo valgo más, Ryan. Sacudió la cabeza. Ninguna vida es más importante que otra. Puedes pensar que vales más,
Pero no podía vivir conmigo mismo sabiendo que elegí salvar a uno sobre el otro en función de una idea de quién es más. Valioso un profundo silencio se instaló sobre el claro, la voz del rey resonó una vez. Más, Rylan, has superado la prueba de lealtad, tu elección demuestra la fuerza de tu corazón, tu comprensión de lo que significa ser un verdadero líder que tienes. Has demostrado que eres digno del más alto honor. Cuando la niña y el soldado fueron liberados, Rylan sintió una sensación de paz. Él había tomado la decisión desde el corazón, no desde la lógica, y el tercer juicio había terminado y Rylan se presentó ante el rey Salor. Su pecho aún pesaba con el peso de la decisión que había tomado la niña. Estaba a salvo, el soldado la liberó, pero una parte de el corazón de Rylan Hatch, la ira del soldado, había dejado una marca en el que había elegido salvar a los inocentes, pero estaba claro que el soldado había creído que su vida era más valiosa. Rylan no pudo sacudir él. Sintiendo que la elección había sido más complicada de lo que parecía, se quedó junto a su padre con la mirada suave. Entendiendo que había presenciado el juicio y que no había duda en la mente de Rylan de que estaba orgullosa de él, pero ella. Los ojos también tenían otra preocupación. El juicio había puesto a prueba su lealtad, pero ahora estaba poniendo a prueba su corazón, si podía mantener intacta su humanidad mientras navegaba por las peligrosas aguas de este reino alienígena. La voz del rey Solork resonó en la sala del trono, atravesando los pensamientos de Rylan. El rey Veg, más mesurado que antes, has pasado la prueba de la lealtad, pero hay una prueba final que te espera. No es una prueba de fuerza ni de corazón esta. El juicio será el más difícil de todos. Los ojos de Rylan entrecerraron los ojos. Había superado 3 juicios, cada uno más difícil que la última, pero las palabras del rey sugerían algo mucho más complicado. Estás a punto de entrar en el corazón del reino de Seria. El rey continuó: en él profundidades de la ciudad real se encuentra el templo de la verdad. Es allí donde enfrentarás la prueba final. Rylan miró hacia ella. Dio un paso adelante con su expresión seria. El templo de la verdad es un lugar donde se revela la verdadera naturaleza de uno. Ella explicado muestra no solo quién eres, sino lo que eres capaz de convertirte. Muchos han entrado y nunca regresaron. Algunos han perdido la cabeza, otros le han dado la espalda a su gente. Rylan respiró hondo. Había enfrentado pruebas en el pasado, había luchado batallas. Sobrevivió a probabilidades imposibles y tomó decisiones difíciles, pero la idea de enfrentar su propia naturaleza, de ver los rincones más oscuros de sí mismo, era algo para lo que no estaba seguro de estar listo. King Salera sintió con la cabeza. Había quien retrocedió. Rin, el templo te espera. Puedes irte ahora, pero estarás solo. No hay vuelta atrás una vez que entras. Rylan no dijo una palabra, se volvió y caminó fuera de la sala del trono, su mente cargada con el peso de lo que vendría. Los guardias serianos lo guiaron a través de calles sinuosas de la ciudad real, sus pasos resonando en la noche tranquila. La ciudad era diferente a todo lo que había visto antes, de enormes estructuras de piedra que parecían estirarse interminablemente hacia arriba. Torres de vidrio y metal y calles que se retorcían como serpientes por la ciudad. Eventualmente llegaban al corazón de la ciudad, donde el aire se llenó de historia. Frente a él estaba el templo de la verdad. Era una enorme estructura hecha de piedra antigua que parecía brillar con una extraña energía. Las puertas estaban cubiertas de enormes tallas intrincadas que parecían latir con vida. El guardia se hizo a un lado, dejando a Rylan parado solo frente al templo. Recuerda que uno de ellos dijo en voz baja una vez: entras. Puede que nunca seas el mismo. Rylan asintió con la cabeza. No había vuelta atrás. Ahora, con una última mirada a los guardias, abrió las puertas y entró al templo. Dentro el aire era fresco y silencioso y las paredes parecían cerrarse. A su alrededor, el templo era vasto, lleno de columnas altísimas y extrañas. Símbolos tallados en las paredes. En el centro de la habitación había un pedestal de piedra, bañado en una luz misteriosa. Rylan dio un paso adelante con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Tan pronto como su pie cruzó el umbral, el mundo a su alrededor pareció cambiar. Las paredes se difuminaron, el aire se volvió lleno de energía extraña y por un momento no pudo decir que era real. Y lo que no era el templo pareció cobrar vida a su alrededor, retorciéndose y girando. Una voz resonó a través de él. Temple no era ni masculino ni femenino, sino una extraña combinación de ambos. Raan, soldado humano, has venido al templo de la verdad. ¿Qué buscas aquí? Rylan tragó duro. Busco demostrar mi valía, dijo con voz firme, a pesar de la inquietud que crece dentro de él, para mostrar que soy más de lo que otros piensan que soy, que la humanidad es más de lo que es. Parece que la voz respondió con una risa suave, casi burlona. ¿Es cierto? ¿Por qué estás aquí o hay algo más?
¿Estás buscando aprobación o estás huyendo de algo más profundo, un miedo, una culpa, un arrepentimiento? Ryland sintió su estómago. Tuerza las palabras golpeadas demasiado cerca de casa. Había cosas que él había hecho, cosas que él había perdido, cosas que nunca se había perdonado a sí mismo por la guerra, las batallas, a la gente a la que le había fallado. Era que lo que el templo quería que enfrentara. No puedes esconderte de ti mismo, la voz continuó. En este templo la verdad será revelada. De repente imágenes destellaron ante sus ojos, su pasado, sus fracasos, los rostros de la gente que había perdido. Se vio a sí mismo, no como el soldado fuerte, sino como un hombre lleno de miedo, arrepentimiento e incertidumbre. Un hombre que había luchado por sobrevivir, pero no por las razones correctas. Ryland retrocedió tambaleándose, sintiendo como si el peso de todo el universo lo presionaba. Pero luego algo cambió. Respiró hondo y se puso de pie. Alto. Se había enfrentado a cosas peores. Se había enfrentado al miedo, a la muerte y al dolor, y había sobrevivido. No soy perfecto, Ryland dijo, que su voz era más fuerte ahora. Que he cometido errores y yo tengo mis remordimientos, pero lucharé por lo que es correcto. Lucharé por mi gente. Lucharé por Vía. Mientras se pronunciaba esas palabras, la energía del templo cambió. Las imágenes se desvanecieron y el peso opresivo se levantó. La verdad a la que Ryland se dio cuenta no era algo que temer, era algo que aceptar. La voz habló una vez más. Has enfrentado tu verdad, Ryland. Has pasado la prueba. Que el templo comenzó a desvanecerse y el mundo a su alrededor volvió a la normalidad. Ryland estaba de pie una vez más, en el centro de la gran sala, sintiéndose más ligero, más claro. Había enfrentado sus miedos y los superó. Las puertas del templo, cerrado detrás de Ryland con un fuerte ruido sordo. El mundo exterior estaba en calma, como si nada había cambiado. Pero todo se sentía diferente. Su corazón estaba más ligero, su mente más clara y, sin embargo, una profunda e inquebrantable. Sintiendo que permanecía dentro de él. La verdad había sido revelada, pero el peso de esa verdad lo había dejado con más preguntas. ¿Qué respuesta salió del templo de la verdad? La brillante luz del sol, casi cegadora, después de la tenue luz. Dentro, los guardias se habían ido, dejándolo solo en el vasto patio. La ciudad estaba en silencio. El aire se llenaba con el aroma de las flores de los jardines lejanos, pero nada de eso parecía importar. La mente de Ryland estaba enfocada únicamente en una cosa: el futuro. Las pruebas habían terminado, pero su viaje estaba lejos de terminar. El camino ante él aún era incierto, y no pudo evitar la sensación de que le esperaba otra prueba que cambiaría todo a medida que avanzaba. Caminó por la ciudad, mantuvo sus ojos en el suelo perdido y luchó. No estaba seguro de lo que estaba buscando, pero sabía que necesitaba ver su presencia. Su fuerza tranquila era lo único que podía hundirlo en este remolino de confusión que Ryland alcanzó en el palacio. Jardines, los familiares muros de piedra que ahora no ofrecen comodidad. El patio real estaba vacío, excepto por unos pocos sirvientes que se ocupaban de su trabajo. Se abrió camino a través del jardín hasta el gran salón. Sus pasos rápidos y decididos al entrar en el pasillo, encontró a Varea de pie junto al balcón, su mirada fija en el horizonte. Se volvió cuando escuchó sus pasos. Una sonrisa suave tirando de sus labios. ¿Has vuelto? Ella dijo, que su voz se llenó de la calidez. Corrió, asintió, pero su expresión era seria. He pasado la prueba final, pero no estoy seguro de lo que viene a continuación. A través de una preocupación más cercana en sus ojos, los juicios fueron destinados a mostrar tu valía, pero tu corazón, tu verdadera fuerza radica en la elección. Ahora haces fruncir el ceño a Ryland. ¿A qué te refieres con que el reino está al borde de la guerra? Vía explicó que mi padre ha reunido un ejército y que el momento de actuar llegará pronto. Pero hay una pregunta que solo tú puedes responder, Ryland. La decisión pesó mucho en el corazón de Ryland mientras estaba parado. El balcón de Palacio Real, el aire nocturno era fresco contra su piel, y las estrellas de arriba brillaban intensamente en el cielo despejado. Pero a pesar de la belleza del mundo que lo rodeaba, se sintió atrapado dentro de sus propios pensamientos. La pregunta que Vía le había hecho todavía resonaba en su mente. ¿Qué elegirás? Miró fijamente a la ciudad de Serit, las luces brillantes del palacio y los sonidos distantes de él. Calles de la ciudad. Era un mundo tan diferente de la tierra, un mundo que se convirtió en parte de él en los últimos meses. Había llegado a respetar a los cianos. Sus costumbres, su fuerza y su coraje. Había enfrentado desafíos aquí que lo habían convertido en alguien más fuerte, que podía ver más allá de la superficie. Pero sin importar cuánto hubiera cambiado, una cosa permaneció constante: su amor por la tierra. Ryland pensó en su familia, sus amigos y la gente que tenía
Lucharon para protegerse, enfrentaban a un mundo al borde de la destrucción tierra. Lo necesitaba tal como lo hizo Sert. Estaba dividido entre dos mundos, dos destinos y dos casas. El sonido de pasos detrás de él rompió sus pensamientos, se volvió a encontrar. Veía de pie allí, su presencia tranquila y firme como siempre caminó hacia. En su expresión ilegible, sin embargo, había algo en sus ojos, un silencio. Entendiendo que ella sabía lo difícil que era su decisión, ella siempre había sabido que tú habías. He estado parada aquí durante horas. Ella dijo en voz baja, con voz suave, ¿qué eres? Pensando que Rylan suspiró pasándose una mano por el pelo. Estoy pensando en todo sobre la tierra, sobre Sid, sobre mi futuro. Él la miró a los ojos. Lleno de incertidumbre, nunca pensé que estaría en esta posición, nunca pensé que tendría. Para elegir entre dos mundos, Vía se acercó más a sus ojos clavados en los de él. Rylan, esta no es una decisión que deba tomar solo, pero debe decidir esta guerra. El destino de ambos mundos dependerá de ello. Cuanto más esperes, más difícil la elección se vuelve. Él asintió con la cabeza, el peso de sus palabras se asentó en su pecho. Él siempre había sido un soldado, siempre entrenado para luchar por una causa, pero esto era diferente. Esto no era sobre el honor, no sobre la batalla. Se trataba de sacrificio de amor y lo que significaba para proteger verdaderamente algo o alguien que tienes. Ya demostraste tu lealtad, tu coraje y tu fuerza. Vía, continuó su voz firme, pero ahora es hora de demostrar algo más profundo. ¿Lucharás por nosotros? ¿Te unirás a los Dios como parte del futuro de este reino? ¿O volverás a la tierra para luchar por tu gente y protegerla, incluso si eso significa dejar este lugar detrás de Rylan? Cerró los ojos, el peso de la pregunta penetrando profundamente en su corazón. Él siempre había sabido que llegaría este día, pero no había imaginado que sería tan difícil. Pensó en los soldados con los que había luchado junto a las batallas que había enfrentado y en las personas que dependían de él. Pero él también pensé en los Dios, en los lazos que había formado aquí, en la forma en que lo habían aceptado como uno de los suyos y, sobre todo, pensó en Vía. Ella se había convertido en mucho más para que solo una princesa. Ella era su fuerza, su razón para luchar, en la persona que le había mostrado un mundo más allá de la supervivencia. No podía ignorar el amor que sentía por ella, pero él tampoco podía ignorar su deber con la tierra. Vera dijo en voz baja que su voz llenaba con emoción, no sé qué hacer si me quedo aquí. Estoy abandonando la tierra a mí gente. Si vuelvo, te dejaré a ti y a todo lo que he construido aquí. No lo sé si puedo tomar esa decisión. Vía extendió la mano y colocó suavemente su mano sobre su brazo. Raan, no tienes que elegir una. La elección no se trata de dejar a uno atrás, sino de encontrando una manera de unir a ambos. Tienes el poder de cerrar la brecha entre nuestros mundos para unirlos, no a través de la guerra, pero a través de la comprensión. Puedes ser tú quien traiga la paz para mostrar a ambos lados que no somos tan diferentes. Rylan la miró, sus palabras agitando algo profundamente dentro de él. ¿Podría él ser el que uniera dos mundos al borde de la guerra? No sé si lo estoy. Lo suficientemente fuerte. Él admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Que eres, ella dijo. Su voz llena de certeza. Ya has demostrado tu fuerza, Rylan, y ahora debes creer en ti mismo como yo creo en ti. El silencio entre ellos se extendió, pero fue un silencio lleno de comprensión. Rylan sabía lo que tenía que hacer. No podía elegir uno mundo sobre el otro, no podía abandonar la tierra, ni podía darle la espalda al Seanos. Tuvo que luchar por ambos, tuvo que unirlos y mostrarlos que la paz era posible. Lucharé por los dos, dijo con voz firme, con una nueva determinación. Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger ambos mundos. La tierra y Serit no serán separados, estarán juntos. Vía sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Entonces, has tomado la decisión correcta, Rylan. ¿Estás listo? Rylan sintió una sensación de la paz se asiente sobre el camino por delante. No sería fácil, y habría muchos obstáculos que superar de no ser por él. Por primera vez en mucho tiempo se sintió seguro de que tenía un propósito, un verdadero propósito. Él no estaba luchando solo por la supervivencia, estaba luchando por la unidad, el futuro de dos mundos y para la mujer que amaba. Mientras la luna se elevaba más alto en el cielo, Rylan sabía que esto era solo el comienzo, que la guerra estaba lejos de ser terminado, pero ahora tenía un plan, tenía una razón para luchar y no se detendría hasta que tanto la tierra como Sert se unieron. El amanecer amaneció lentamente sobre Serit, proyectando una suave luz dorada sobre la ciudad. Rylan se paró en el balcón del palacio real. El peso del mundo pesaba sobre sus hombros. Hoy era el día
El día en que cumpliría su promesa, el día en que lucharía no solo por la tierra, no solo por ser, sino por un futuro donde ambos mundos podrían existir uno al lado del otro. Los últimos días habían sido lleno de preparación. Había hablado con el rey Sor y vía reuniendo aliados, tanto de Serit como de las colonias humanas que se habían asentado en planetas distantes. El ejército seriano había sido preparado para una gran batalla. Pero Ryland sabía que esta guerra no se podía librar solo con armas, se necesitaría más que solo Estren. Toma comprensión vía, se unió a él en el balcón, su presencia, siempre una influencia tranquilizadora, ella se paró a su lado. Sus ojos reflejando la luz temprana de la mañana, juntos habían tomado esta decisión, juntos lo verían. A través de todos ustedes reunidos, Vera dijo en voz baja, su voz llena de silencio. Resuelve ahora, es el momento de mostrar a ambos mundos que no tienen que pelear. Ryland asintió con la cabeza. Sé lo que dijo su voz firme, pero la parte más difícil aún está por venir, convenciendo a ambas partes de confiar. El uno al otro se llevará todo lo que tenemos, creo en ti, Ryland, ella le dijo. Mano tocando suavemente su brazo, ellos también creen en ti. Ryland se volvió hacia ella. Su corazón se hinchó de gratitud, el peso de la tarea por delante no se sintió tan pesado cuando él estaba con ella. Siempre fue su fuerza, su guía, y ahora ella estaba a su lado lista para enfrentar el desafío. Juntos, no sé qué haría sin ti, dijo en voz baja. Que pregunta vía la detuvo. Ojos buscando su ¿qué elegirás para estar con nosotros, Artanis, o para regresar? Para tu gente en la tierra, la decisión que tomes acudirá no solo tu futuro, sino el futuro de nuestros dos mundos. El corazón de Ryland se saltó un latido, el peso de ella. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier prueba a la que se hubiera enfrentado. La elección ya no se trataba de sobrevivir, de demostrar su fuerza o lealtad, se trataba de algo mucho más profundo, su lugar en el universo, el destino de dos mundos, y la mujer que tenía ante él había luchado por sobrevivir para protegerla, pero ahora tenía que hacerlo. Elige entre dos hogares, dos futuros y dos vidas. La voz de Viria se abrió paso. Sus pensamientos de que esta no es una decisión fácil. Sé que tienes un vínculo con la tierra, con tu gente, pero esta es una elección que debes hacer por ti mismo. ¿Lucharás por nosotros? ¿Serás parte del futuro de este reino? En silencio, su mente acelerada pensó en la tierra, el mundo que había dejado atrás, personas que había luchado por, la familia que extrañaba, pero también pensó en Seridde, las pruebas del vínculo que había formado con la gente de aquí y con Fiasche. Había estado a su lado durante todo y la conexión que compartían era innegable. Nunca quise que me atraparan. Entre dos mundos, Ryland dijo suavemente, su voz cargada de emoción, pero no puedo. Ignore más la verdad, mi corazón está dividido entre los dos, sé que tengo el deber de ambos, pero también sé que la elección afectará todo. Vía dio un paso más cerca, su mirada suave pero llena. Con fuerza, Ryland, no importa lo que elijas, nunca estarás solo, estás parte de ambos mundos. Ahora tus elecciones nos darán forma, pero debes confiar. Respiró hondo con el corazón latiendo con fuerza. Él siempre había sido un soldado protector. Pero esto era diferente. La decisión antes que él no era sobre la batalla, estrategia o supervivencia, se trataba de su futuro, su vida y el futuro de aquellos. A él le importaba. He visto de lo que Sarit es capaz, dijo mirándola a los ojos. He visto la fuerza en tu gente, el corazón en este reino, pero también sé que la tierra me necesita, no puedo ignorarlo. Lo que está pasando en casa, no puedo abandonar a mi gente. Expresión de Viria se ablandó y por un momento Ryland vio un destello de comprensión en sus ojos. Sabía el peso de sus palabras. Ella siempre había sabido que esta decisión llegaría y nunca había tratado de forzar que eligiera un camino sobre el otro. Entiendo que ella dijo en voz baja, pero yo también. Sepa que lo que elija es porque está luchando por lo que es correcto. Ryland asintió sintiendo el peso de la decisión asentándose en su pecho. Sabía que su elección no sería fácil y que habría consecuencias de cualquier manera, pero era una elección que tenía que tomar que daría forma a su futuro y el futuro de sus dos mundos. Necesito tiempo, Ryland dijo, que su voz apenas un susurro, que necesito pensar esto, muy a un paso atrás dándole el espacio. Necesitaba, tómate todo el tiempo que necesites, Ryland, ya nos has demostrado tu fuerza, ahora es el momento de mostrarnos tu corazón. Ryland se alejó de ella, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Necesitaba tiempo para pensar, procesarlo todo, pero sin importar lo que supiera, una cosa era cierta, este era él.
momento que lo definiría, el momento en que se decidiría su verdadero destino. ¿No tienes que ella respondió con su sonrisa? Cálidos y llenos de cariño, estamos en esto juntos con una última mirada a la ciudad. Ryland se volvió y se dirigió hacia el salón de reunión, donde los líderes de la Tierra y Seri se reunían en la sala. Estaba lleno de tensión, cada representante de las colonias de la Tierra y los líderes militares de Sari separados. Sus ojos desconfiaban el uno del otro, la guerra había durado demasiado y viejas heridas. La desconfianza era palpable, pero Ryland no tenía miedo de haber enfrentado mayores probabilidades antes y sabía que la fuerza de sus palabras y sus acciones podría superar cualquier cosa a la que se acercara. En el centro de la habitación donde Vía se unió a él, ella permaneció con su presencia mientras. Poderoso como el suyo, el murmullo se calmó cuando los líderes tomaron asiento. Ryland podía sentir el peso de sus ojos sobre él esperando a que hablara lo suficiente, luchando, dijo su voz llevando. Al otro lado de la habitación, suficiente derramamiento de sangre. Todos hemos perdido demasiado. He visto él. Destrucción y dolor en ambos lados, pero también he visto algo más que he visto lo que sucede cuando nos unimos, cuando dejamos de pelear y comenzamos. Escuchando hubo un largo silencio. La tensión en la habitación aumentó. Pero Ryland no retrocedió, miró a cada persona a los ojos, su mirada fija. Esta guerra, esta ciclo interminable de odio y desconfianza no es para lo que estamos destinados. Más que soldados somos más que enemigos. Todos somos seres vivos y todos queremos lo mismo, paz, un futuro donde nuestros hijos puedan crecer sin miedo, un futuro en el que no tenemos que luchar por la supervivencia, un futuro en el que estamos juntos, no separados. Él hizo una pausa permitiendo que las palabras se calmaran. Pudo ver la duda en sus ojos, pero él también podría ver el destello de esperanza. Sé que esto no será fácil, habrá desafíos por delante, pero no podemos seguir adelante. Por este camino no estoy pidiendo confianza ciega, estoy pidiendo una oportunidad para construir algo mejor. Las palabras de Ryland fueron recibidas con silencio y por un momento temía que no hubieran sido suficientes, pero luego, uno por uno, los líderes comenzaron a habla. Primero un general seriano adelantó, su rostro severo pero pensativo. Yo nunca pensé que vería el día en que un humano dijera esas palabras. El general dijo, su voz áspera, pero he visto tú acciones, Ryland, he visto cómo luchaste por nosotros, cómo estuviste a nuestro lado cuando más lo necesitábamos. Tal vez es hora de probar algo diferente. Rana sintió con la cabeza, levantando el corazón. Pudo ver cómo el cambio comenzaba a arraigarse. Uno a uno representantes de ambos bandos se pusieron de pie y expresaron su apoyo. Hablaron de su gente, de sus familias y del mundo que querían crear. No era una solución perfecta, pero era un comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que se había perdido. Finalmente, Vara dio un paso adelante con la voz tranquila pero fuerte. Este es nuestro futuro, el futuro de Sert y la Tierra. Estamos juntos ahora, no como enemigos, sino como aliados. Demos este paso hacia el futuro, demostremos nuestra gente que podemos vivir en paz. La sala estalló en aplausos. No fue el fin de la guerra, aún no, pero fue un comienzo que parecía imposible. Hace apenas unos días, Ryland miró a Vera y su corazón se hinchó de orgullo porque ella había sido. Juntos habían hecho posible lo imposible. Más tarde esa noche, ya que Ryland y Verea se pararon uno al lado del otro mirando las estrellas del cielo. Él sabía que el camino por recorrer aún sería largo, habría desafíos, habría luchas, pero las enfrentarían juntos. La guerra no había terminado, pero el amanecer de una nueva era había comenzado y Ryland sabía que había tomado la decisión correcta. No solo estaba luchando por la Tierra y no solo estaba luchando por Serit, él era luchando por el futuro de ambos mundos, un futuro donde reine la paz, no la guerra. Y con Vía a su lado, Ryland sabía que todo era posible.